Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión me acompaña el máster Luis Sánchez Montero, con quien vamos a conversar sobre el derecho a la desconexión laboral. Antes de iniciar con el tema, permítanme presentarles a nuestro invitado. El máster Luis Sánchez Montero es licenciado en Derecho por parte de la Universidad de Costa Rica, cuenta con una especialidad en litigio internacional por la Fundación de la Universidad de Granada, es ex juez de trabajo, asesor especializado en Derecho Laboral y de Seguridad Social con más de 20 años de experiencia en la rama. Además, profesor y expositor en diversas materias de Derecho Laboral, Derecho Deportivo y Derecho Procesal. Bienvenido, don Luis, ¿cómo le va? Gracias, muy bien, más bien gracias por tenerme acá. Gracias a usted. Para iniciar, ¿qué tal si nos explica a qué nos referimos con el derecho a la desconexión laboral que tiene todo trabajador y trabajadora? Es este concepto que es muy de moda, ¿verdad? O sea, lo que nosotros tenemos que entender que el concepto de la desconexión y el derecho a una desconexión tiene, digámoslo así, dos acepciones o dos vertientes. La primera es esta popular que pues ahora hablamos y decimos que tenemos un derecho a la desconexión, que no tenemos como muy bien dimensionado, ¿verdad? Y la otra es más bien desde el punto de vista técnico, jurídico, cómo es que esto se regula a nivel propiamente del Código de Trabajo. La desconexión a nivel popular, llamémoslo así, en lo que nosotros llamamos como derecho a la desconexión, podríamos decir que es el derecho que yo como trabajador tengo a no estar atento o pendiente de temas laborales una vez que termina mi jornada de trabajo. Es también relacionado con un derecho entonces a desatender, ¿verdad? O a no enfocarme. Desde el punto de vista técnico-jurídico, lo curioso es que este derecho como tal no está regulado. Lo que sí está regulado es lo contrario. Y entonces aquí viene el primer tema en que me parece a mí importante que la audiencia se fije y tenga muy claro. Porque el derecho a la desconexión como tal es algo, digamos que muy novedoso, algo que se está intentando regular, pero que hoy en día no tenemos como tal. ¿Qué es lo que tenemos? El Código de Trabajo lo que regula es una relación laboral en donde un trabajador o trabajadora pacta con su patrono disponer de una porción de su tiempo y dentro de eso, con márgenes por supuesto definidos por la Constitución Política, el Código de Trabajo, para enfocarlos preferentemente y dedicarlos a lo que el patrono básicamente disponga. Esos servicios, esa prestación de servicios, entonces tiene esos límites y lo que existe entonces es un compromiso de estar conectado, pero conectado, digamos, como dispuesto a atender directrices, atender solicitudes de servicio, etcétera, etcétera, dentro de un margen horario. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, la desconexión no aparece regulada, lo que aparece entonces es el límite de la conexión, que es el límite de la jornada de trabajo. Lo que luego el Código entonces establece es una obligación para todos los trabajadores, para toda la masa de trabajadores, de atender al patrono cuando se le requiere, adicionalmente a esa jornada o ese tiempo de trabajo que uno comprometió, a atender solicitudes extraordinarias. Y sobre todo el Código de Trabajo refiere en cuanto a esas solicitudes extraordinarias a lo que podríamos llamar entonces tiempo extra, por requerimientos de producción, digamos que se salgan dentro de los
de los ámbitos normales, la estacionalidad, por ejemplo, que causa que muchas empresas pues en ciertas épocas del año aumenten la producción y entonces requieran más de esos servicios. Con permiso, lo que llamamos temporada alta, temporada baja. Exactamente. Y luego, sobre todo en este tema, es en donde uno ve más el tema donde uno ve más la necesidad reflejada de una eventual desconexión o conexión. Más bien, sería la obligación que el Código de Trabajo sí impone a la masa de trabajadores para atender ese tipo de solicitudes cuando se traten de situaciones de riesgo, de emergencia, lo que llamamos en derecho, ¿verdad?, complicado, caso fortuito, fuerza mayor y temas de este tipo. Así que, al final de cuentas, el Código de Trabajo lo que regula es el derecho a la conexión o una obligación a la conexión. Y por exclusión, lo que tenemos de desconexión es básicamente cuando el trabajador se libera de la obligación previamente pactada de prestar servicios y adquiere entonces esa libertad de disponer de su tiempo como mejor le parezca. Bueno, don Luis, y es que anteriormente no existía el teletrabajo, no había tanto el trabajo remoto, entonces los trabajadores, por supuesto por eso está regulado, entraban a una hora, salían a una hora de su trabajo y ahí hasta el día siguiente, ¿verdad? Ahora que se dio el tema del teletrabajo, que la pandemia incluso lo aceleró y demás, pues esto cambió. Entonces, todas las labores que antes venían a hacerse a una oficina, a una empresa, a una organización, pues se pueden realizar desde la casa. Entonces viene mi siguiente pregunta. ¿Quiénes tienen derecho a este derecho de desconexión? Háblenos por favor de las diferencias entre personas con un horario laboral establecido y esas que llamamos colaboradores de confianza. Otro tema súper importante que tenemos que tener muy claro acá en Costa Rica es el siguiente. Entonces, todo el trabajador, todos los trabajadores, con independencia de si los llamemos de confianza o no confianza, como quiera que sean, manuales, intelectuales, tienen derecho a la desconexión. Aunque no esté regulado todavía. Aunque no, porque lo que sí está regulado es el límite hasta donde llega la obligación de mantenerse conectado a un centro de trabajo. Todos tenemos ese derecho. Lo que ha ocurrido finalmente es que la conexión, ¿verdad? La conexión se ha dado mucho por estas nuevas necesidades y sobre todo los cambios que a nivel tecnológico se han dado. Con esto también quiero hacer otra precisión. Es falso que el tema del trabajo, que el tema del teletrabajo hasta hace poco fuera regulado. Sí es cierto que se ha incrementado el teletrabajo de la forma en que hoy está regulada y que todos lo tenemos pues obviamente bien conceptualizado, que es un trabajo que no necesariamente se realiza dentro del centro de trabajo y que para usarlo, aquí sí, digamos, esa es la novedad, que se hace por medio o utilizando mecanismos o medios tecnológicos. Y uno diría, bueno, es que, importante también aclararlo, el Código de Trabajo es de 1943, que se iba a meter un legislador de 1943 con el tema de teletrabajo. Ni se lo imaginaban, probablemente. Pero vean qué curioso, la semilla del teletrabajo está regulada en el Código de Trabajo desde 1943. Hay una parte del Código de Trabajo que regula desde aquel entonces lo que se llamaba el trabajo a domicilio, ¿verdad? Y básicamente sienta las reglas del teletrabajo. Con la ley de teletrabajo, que es relativamente reciente, de alguna forma se retoma todo aquello, ¿verdad? Y se le agregan cierto tipo de cuestiones adicionales más alineadas con los, digamos, retos actuales de la tecnología. El otro tema que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de que todos tenemos derecho a la desconexión laboral es que todos tenemos obligación de estar más o menos conectados o disponibles, y ahora podemos hablar del tema de la disponibilidad, que es un concepto también técnico. Y entonces el asunto del teletrabajo como tal
relacionado con el derecho a la famosa desconexión, lo que hace es traernos otro tipo, digamos, de obligaciones, digamos, a nivel técnico, es de conectar todo esto. Relacionado con esto del trabajador de confianza, también tiene derecho a la desconexión, definitivamente. De hecho, incluso a nivel de código de trabajo se establecen límites. Y no es cierto aquello de lo que partimos, de que el trabajador de confianza, que es una de las especies o de los perfiles regulados en el artículo 143 del Código de Trabajo, es que ellos tienen que estar esclavizados las 24 horas a sus labores. Eso para nada es así. El Código de Trabajo bien establece un límite máximo de jornada de 12 horas al día, con lo cual obviamente tenemos siempre también el derecho de la desconexión o a la desconexión para ellos. O sea, no debemos de confundir que porque yo soy, entre comillas, de confianza o catalogado como un trabajador de estos de confianza, ya tengo que pasar atento todo el día y toda la noche a cualquier tipo de contacto ordinario, ¿verdad? Estamos hablando de que la obligación de estar, digámoslo así, disponible para ser contactado tiene que ser o darse ante causas extraordinarias. Sí, y es que esto de la jornada o estar disponible 24/7, que sé que también es otro tema, pero va ligado, esto perfectamente acarrea en la salud mental de las y los trabajadores, o lo que hablamos también, el famoso burnout, ¿verdad? Sí, o trabajadores quemados. Sí, entonces, el tema de desconectarse para conectarse es muy importante también. Ahora, háblenos de la disponibilidad que nos estabas mencionando, y también, ¿podría algún patrono confundir desconexión con abandono laboral? ¿Cómo diferenciar ambos casos? Es decir, ¿en qué momento hablamos de un abandono de trabajo, que es algo muy serio, y cuándo estaríamos hablando de que está disfrutando de su derecho a desconexión? Exacto. Seguimos integrando conceptos de estos complicadillos que tenemos nosotros los abogados. Tenemos entonces la disponibilidad, y del otro lado, también otro concepto relevante y relacionado es el tiempo extra. Claro. O sea, que también tiene un límite. Por supuesto. ¿Qué pasa entonces si a mí se me requiere dentro del día, obviamente, pero fuera de mi jornada de trabajo? Eso es tiempo extra. O sea, entonces una de los, llamémoslo así, riesgos o efectos de estos contactos fuera de jornada o de la jornada pactada genera o puede generar tiempo extra. Y eso es muy importante que todos lo tengamos bien claro. El otro tema es qué pasa entonces con la disponibilidad, porque eso es un tema que yo he discutido por muchos años a nivel incluso de litigios en tribunales laborales. Aquí también se confunde el término técnico de disponibilidad con el término popular. No es cierto que el estar conectado, o sea, disponible, como dice el diccionario de la Real Academia Española, con ánimo favorable de, así se define la disponibilidad, tener ánimo favorable de, o ánimo favorable, por ejemplo, a ser contactado, ¿verdad? Eso es muy diferente a ejecutar propiamente labores. Entonces, esto es una discusión de siempre, o sea, hasta qué punto entonces la disponibilidad que se me pide implica que yo esté entrando en prestación efectiva de servicios o prestación no efectiva de servicios, pero que siempre detone el pago de la jornada extraordinaria o tiempo extra. Esto definitivamente, y tal vez para agregar un poquito más de valor a la presentación, más que es un buen valor siempre de dejar las cosas planteadas por lo menos. A mí me parece que el tema de la disponibilidad, que es apenas ese ánimo favorable de, o sea, sin mayor cosa, o sea, yo estoy disfrutando de mi tiempo de descanso, estoy haciendo lo que me place con él, nada más que
si eventualmente puedo recibir una llamada o de pronto sí la recibí porque tenía las condiciones de recibirla, no particularmente porque estuviera conectado o sabiendo que estaba conectado con antena, etc. En ese tipo de casos no necesariamente entro yo en jornada extraordinaria. O sea, entro sí en jornada extraordinaria cuando efectivamente se me contacta, se me accede y yo presto servicios a partir de ese contacto. Entonces es importante nuevamente tener estos temas amarrados, como también el del abandono de trabajo, ¿verdad? Porque el abandono de trabajo, decíamos, o dicen algunos o proponen algunos, ¿verdad?, que se causa ante cualquier ausencia o ante cualquier negativa de responder a un llamado. Sea de estos urgentes o no urgentes, etcétera, etcétera. No es así, no es así. Y de hecho este tema se ha revisado hasta a nivel judicial y se ha discutido al punto de que ha habido encontronazos de criterios, por ejemplo, entre la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y jueces laborales, quienes han querido entrarle al tema de la desconexión a partir del tema del abandono de trabajo. Y no es así, no ha sido así. O sea, el abandono de trabajo es otra cosa totalmente distinta. Perfecto, entonces siempre y cuando se cumpla con su jornada laboral, ahí sí, por supuesto, tiene que estar disponible, tiene que estar atento, pero si finalizó su jornada laboral, tiene su derecho a la desconexión. Estoy desconectado. Okay. Exactamente. O sea, que si está en el cine y el jefe llamó y no atendió, no es abandono de trabajo porque ya finalizó la jornada. No pasa nada. Ahora, igual, si estoy en el cine y el jefe me llamó para cualquier cosa, o sea, nada que sea o amerite esa llamada. Sí, claramente pues está disponible por una urgencia, una emergencia es distinta. Mira, que para mañana ayúdame con tal tema, pues eso es un tema ordinario, digamos que no necesariamente tengo yo que atender a esa hora. Por supuesto, siempre es importante dentro de todas estas dinámicas de trabajo tener en mente primero la buena fe, claro, ¿verdad? De ambas partes. Y sobre todo buscar acuerdos, o sea, buscar conversar, buscar definir hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, por supuesto con los límites que establece el Código de Trabajo. Así es. Bueno, el tema de que no está regulado en Costa Rica, ¿existe algún proyecto de ley en nuestro país o cómo está la regulación de este derecho en otros países? Para también ver ejemplos de países cercanos. Sí, es que a nivel general todos los países siguen más o menos la tendencia que tiene Costa Rica. ¿Cuál es la tendencia que tiene Costa Rica? Regulan la conexión, ¿verdad? Y regulan, por ejemplo, qué es tiempo efectivo de trabajo, como nosotros decimos que es tiempo efectivo de trabajo, regulan los límites de jornada, regulan los descansos, ¿verdad? Entonces, por exclusión, se sabe que aquello que no entre dentro del ámbito que tengo contratado de tiempo, es desconexión o me da el derecho a la desconexión. Lo que aparece entonces dentro de ese derecho amplio a la desconexión, por exclusión de la disponibilidad o del tiempo efectivo de trabajo, es nada más la posibilidad de que se me contacte extraordinariamente ante necesidades muy específicas. Como esto es un tema de moda, digámoslo así, y hablemos lo que de moda no se ha vuelto porque pues es muy bonito, hay que hablar de esto, no, porque existe la necesidad social y nos hemos vuelto hasta revisar estos límites o reforzar los límites. Se han presentado y ahora existe o existía en la anterior legislatura en corriente un proyecto de ley, pero es que interesante, el proyecto venía titulado que era para regular el derecho a la desconexión y todo esto. Y uno revisa el proyecto y lo que trae es la conexión. O sea, no sigue con la tendencia del Código de Trabajo a regular y hacer énfasis en la conexión, ¿verdad? Durante jornada y reforzar lo que también el Código desde 1943
indica sobre la posibilidad de ser contactado para prestar servicios. Entonces no le agrega mayor valor a lo que tenemos hoy en día. Y finalmente hay una cuestión que técnicamente está incorrecta de ese proyecto de ley, y precisamente es lo que hablábamos o conversábamos hace un momento sobre el tema del abandono de trabajo, que eso tiene todo un gran, vamos a ver, toda una raigambre técnica muy complicada. En ese proyecto se propone que la desatención a una solicitud de conexión válida o legal o razonable sea tenida para efectos sancionatorios como un abandono de trabajo. Pero esto nos mete en una camisa de 11 varas, porque eso hace, primero, que técnicamente no es correcto. O sea, podemos asimilarlo a, pero no podemos tenerlo como parte de. Y para efectos sancionatorios, lo que podría decir uno que agrega algún valor es que en el Código de Trabajo, cuando uno dice que es una falta de o por abandono de trabajo, inmediatamente lo que hace es blindar la posibilidad de que alguien pueda ser despedido inmediatamente, o sea, ante el primer evento, en este caso de fallar a una solicitud de conexión. El Código de Trabajo establece que para el abandono de trabajo se requiere un apercibimiento previo. Entonces, si le decimos que cualquier falta relacionada con esto tiene que ser encausada dentro del concepto técnico abandono de trabajo, lo que estamos diciendo es que nadie puede ser despedido a la primera. Y eso es un tema que, para mi gusto, primero, insisto, no sigue una buena técnica legislativa, hablando de conceptos o amarrando conceptos que ya han sido muy bien estudiados y establecidos en el ordenamiento, ¿verdad? Sino que además lo que tenemos es un problema, ¿verdad? De, al final de cuentas, dejar una serie de situaciones por fuera cuyas negativas a atender esas solicitudes de servicios extraordinarias podrían sí tener efectos muy graves en una operación de la empresa. Entonces, yo creo que eso más bien debería, si en algún momento se retoma ese proyecto de ley, que creo que no, creo que esa parte del abandono de trabajo debería quitarse y dejarse como está hasta este momento, ¿verdad? Perfecto. Don Luis, lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero agradecerle muchísimo su participación. Sin duda lo tendremos más adelante en nuestro programa. Encantado. Muy amable. Agradecerles a ustedes también por su sintonía. Les recuerdo que pueden observarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.